La caja de madera oscura estaba debajo del escritorio, empujada contra la pared como si alguien la hubiera escondido sin demasiada convicción. Tenía el nombre de su padre, grabado en la tapa con letras pequeñas y prolijas, el tipo de trabajo artesanal que ya nadie encarga. Andrés la encontró el martes, 2 días después, del entierro. Mientras vaciaba el estudio con la misma lentitud mecánica con que se hacen las cosas cuando el cuerpo todavía no asimiló lo que la mente ya sabe. El cuarto olía a papel viejo y a la colonia mentolada que su padre usó durante 40 años, un olor que ahora era solo una presencia sin dueño. Adentro de la caja había un sobre de papel manila, sellado con cinta adhesiva amarillenta, que el tiempo había vuelto quebradiza. El sobre tenía escrito a mano el nombre de su madrastra, Cecilia, con la letra inclinada y firme que su padre siempre tuvo. Pero el sobre estaba abierto, no rasgado, no forzado, abierto con cuidado, como quien lo hizo sin apuro y sin culpa. Andrés sacó la carta y la desplegó despacio, y lo primero que notó fue que la letra de su padre cambiaba en los últimos renglones, se volvía más temblorosa, distinta al trazo que el Parkinson le había dejado en los últimos meses. Había una línea tachada con tanta fuerza que el bolígrafo había roto el papel, dejando un surco blanco en medio de la hoja. Solo era legible el final de esa línea tachada, las palabras que quedaron fuera del tachón. Él nunca tuvo que saberlo. Andrés leyó esa frase 3 veces sin moverse. Debajo de la carta, en el fondo de la caja, había un recibo doblado en 4 partes, el papel fino y ligeramente húmedo de los años. Era una transferencia bancaria por $42,000, fechada 11 años atrás, a nombre de una mujer que Andrés no reconoció. Levantó el recibo y lo sostuvo bajo la luz del velador de su padre, esa lámpara de pantalla verde que había estado sobre ese escritorio desde siempre, y el nombre de la mujer no le dijo nada, absolutamente nada, lo cual era peor que haberlo reconocido. Dobló el recibo con cuidado y lo deslizó en el bolsillo de su camisa, cerca del pecho. Luego colocó la carta exactamente como la había encontrado, volvió a ponerla dentro del sobre y dejó el sobre en la caja en el mismo ángulo en que estaba. No llamó a Cecilia, no llamó a nadie. Se quedó sentado en el sillón de cuero gastado de su padre, con el recibo apretado contra las costillas, mirando la lámpara verde encendida en la oscuridad del estudio. Durante 3 años, Rodrigo manejó 400 kilómetros de ida cada 2 semanas para llegar a esa casa antes del mediodía. Dejaba el carro estacionado frente al naranjo del vecino y antes de tocar el timbre ya sabía cómo estaba su padre. Si el ventilador de la sala apuntaba hacia el pasillo, la noche había sido difícil. Si el vaso de agua en la mesita de la entrada estaba lleno, nadie había dormido. Bien, aprendió a leer esa casa como se lee una cara conocida, por los detalles que otros no ven. El olor llegaba siempre primero. Linimento mentolado mezclado con café recalentado en la hornilla. Una combinación que con el tiempo dejó de parecerle extraña y se volvió simplemente el olor de su padre enfermo. Entraba. Colgaba la mochila en el gancho de la entrada y revisaba el pastillero antes de saludar. No porque dudara de alguien, sino porque eso le daba la medida exacta del día que le esperaba. Selene, la esposa de su padre, tenía el pastillero siempre en orden. Era una mujer de movimientos precisos, que no hablaba más de lo necesario y que mantenía la cocina con una limpieza que Rodrigo asoció pronto con el respeto, no con la frialdad.
Ella conseguía los medicamentos cuando escaseaban, coordinaba las citas con el médico, anotaba en un cuaderno de tapa azul cada variación en la temperatura o en el apetito del enfermo. Rodrigo le agradeció eso sin decirlo demasiado, de la manera en que se agradece a quien hace bien lo que nadie pidió que hiciera. Confiaba en ella. No era afecto profundo, ni distancia calculada. Era confianza, que a veces pesa más que cualquiera de las dos. El trabajo en Monterrey lo perdió en silencio. Una sola llamada, una sola frase. Necesito quedarme más cerca por un tiempo. Y ese tiempo se extendió hasta convertirse en otra vida. 3 años de carrera que no se recuperaron. Nunca lo dijo en voz alta delante de su padre, nunca lo puso sobre la mesa como sacrificio ni como deuda. Lo guardó en el mismo lugar donde guardaba el cansancio de los viajes, en algún sitio interno que no tenía nombre, pero sí peso, porque era su padre, y eso era suficiente razón para cualquier cosa que costara. La noche después del entierro, Rodrigo lavó los platos del velorio solo en esa cocina. El agua caliente le enrojecía las manos, y el olor a jabón de lavanda se mezclaba con el rastro frío de la cera de las velas. Selene dormía. La casa estaba en silencio por primera vez en meses, un silencio distinto al del descanso, más parecido al de algo que ya terminó. El recibo seguía doblado en su bolsillo derecho, y él no lo tocó mientras lavaba, pero lo sentía ahí, con ese peso específico que tienen los papeles que guardan algo que uno todavía no quiere confirmar. 3 días después del entierro, la madrastra puso sobre la mesa del comedor una carpeta azul con el Minos Elanc, sello de una notaría. Lo llamó un trámite. Dijo que era cosa de una firma, que todo lo demás ya estaba listo. El protagonista tomó los papeles con la misma calma con que había tomado todo. Esa semana, como si moverse despacio fuera una forma de no romperse. Leyó la primera hoja, luego la segunda, y en la tercera encontró una cláusula que no encajaba con el lenguaje rutinario del resto. Una redistribución de porcentaje sobre la cuenta conjunta, con destino a un fondo identificado como gestión de acuerdo previo. Le preguntó a la madrastra qué significaba eso. Ella respondió con las manos, con un gesto vago, con palabras que rodeaban la respuesta sin tocarla. Dijo que era una formalidad, que los abogados del banco usaban ese tipo de lenguaje, que no había nada de qué preocuparse. Pero sus manos siguieron moviéndose después de que dejó de hablar, y eso el protagonista sí lo notó. Se excusó un momento y fue al baño. Sacó del bolsillo interior de su saco el recibo que había encontrado días atrás en la caja. De metal, lo desplegó con cuidado sobre el lavamanos y buscó el número de cuenta. Los últimos 4 dígitos eran los mismos que aparecían en el documento notarial. No eran muchos dígitos, pero tampoco eran una coincidencia que pudiera ignorarse. Lo dobló de nuevo, lo guardó, se lavó las manos, aunque no las tenía sucias, y volvió al comedor. Sobre la mesa, el florero, con los claveles blancos del entierro, llevaba ahí desde el primer día. Los pétalos empezaban a doblar los bordes hacia adentro, y el olor que salía de ellos era dulce de una manera equivocada, como algo que fingía estar bien mientras se descomponía por dentro. El protagonista lo miró un segundo y no lo movió. La madrastra dijo entonces que su padre había querido que todo quedara resuelto antes de irse, y lo dijo con una voz suave, casi tierna, como si esa frase cerrara algo. El protagonista asintió. No preguntó qué significaba resuelto, ni para quién, ni desde cuándo su padre había estado resolviendo cosas en silencio. Le dijo que necesitaba unos días para revisar los documentos con un abogado, algo completamente razonable.
nada que pudiera interpretarse como acusación. Ella sonrió, una sonrisa breve y controlada, y dijo que, por supuesto, que no había apuro. Cuando el protagonista salió de la casa y llegó a su auto, no arrancó. Se quedó sentado con las manos sobre el volante, mirando el parabrisas sin ver nada en particular, mientras el número de cuenta y la frase sobre lo resuelto se ordenaban solos en su cabeza hasta formar algo que todavía no tenía nombre, pero que ya pesaba. Rodrigo llegó a su departamento pasada la medianoche y puso el recibo sobre la mesa de la cocina, sin quitarse el abrigo. Lo miró un momento, luego sacó una hoja en blanco de la impresora y un bolígrafo azul que siempre guardaba en el cajón de los cuchillos. Escribió 3 preguntas numeradas con letra apretada. ¿Quién era la mujer cuyo nombre aparecía en la transferencia? ¿Qué significaba exactamente la frase acuerdo previo dentro del documento notarial? ¿Y qué decía la parte tachada de la carta? Solo 3 preguntas. Subrayó el número 3 y dejó el bolígrafo sobre la hoja. Preparó café porque necesitaba hacer algo con las manos, mientras ordenaba lo que sabía de lo que apenas sospechaba. La cafetera hizo su ruido habitual y el olor llenó la cocina, pero él ya estaba leyendo otra vez los documentos que había fotografiado antes de salir de la notaría. No confrontaría a Elena todavía. Lo sabía con una certeza que no venía del miedo, sino de algo más frío. Si llegaba con un recibo y una frase incompleta, ella tendría razón en descartarlo como un hijo que no estaba pensando bien después de enterrar a su padre. Necesitaba algo que no pudiera ser explicado como coincidencia ni como confusión. Tomó el teléfono y marcó el número de Germán, un amigo de la universidad que llevaba años trabajando en el área de registros de una escribanía del centro. La llamada duró 4 minutos. Germán le explicó que como heredero directo y con acta de defunción en mano, Rodrigo podía solicitar formalmente una copia del instrumento notarial completo, incluyendo anexos y modificaciones. No era un favor, era un derecho. Rodrigo anotó en la misma hoja el nombre del organismo, el plazo estimado de respuesta y los documentos que debía llevar. Cuando levantó la vista, el café seguía en la taza, intacto y frío. Afuera no había ningún ruido. Llevaba más de 3 horas leyendo sin haberse dado cuenta de que el tiempo había pasado. Fotografió el recibo con el teléfono, cuidando que los números quedaran nítidos, y luego tomó el original con 2 dedos, como si el papel pudiera borrarse con el calor de la mano. Fue hasta la estantería del pasillo, sacó un libro grueso de historia que nadie le había pedido prestado en años, y colocó el recibo dentro de un sobre pequeño que selló con cinta antes de deslizarlo entre las páginas del centro. No era el cajón del escritorio, ni la mochila, ni ningún lugar obvio. Era un lugar que solo existía en su cabeza. Volvió a la cocina, recogió la hoja con las 3 preguntas y la dobló en 4 para guardarla en el bolsillo interior del abrigo, que todavía no se había quitado. El plan tenía forma ahora, y eso era suficiente para esa noche. Rodrigo llegó al banco el lunes por la mañana con el acta de defunción, su identificación y una carta firmada por el notario que lo acreditaba como heredero legítimo. Pidió copias de los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 15 años. La empleada le dijo que tardaría 4 días hábiles. Él anotó la fecha en su teléfono y salió sin apresurarse. Esa misma tarde buscó en los registros públicos el nombre que aparecía en el recibo. Encontró una dirección en una ciudad a 3 horas de distancia y una empresa de servicios registrada 12 años atrás, cerrada al año siguiente. Anotó ambos datos en una libreta de espiral que usaba solo para eso,
con letra pequeña y sin abreviaciones. El miércoles llamó a la madrastra con un pretexto preciso. Necesitaba el seguro del auto de su padre para completar el trámite del traspaso. Ella le dijo que estaría fuera hasta el jueves. Rodrigo llegó a la casa el miércoles al mediodía, abrió con la copia de la llave que había tenido siempre y entró directo al estudio. El olor llegó antes que la luz, papel viejo y la crema de manos, con olor a almendras que su padre usaba desde que Rodrigo tenía 12 años. Se detuvo un segundo en el umbral, con la mano todavía sobre el interruptor, y luego encendió. Buscó el seguro del auto en el primer cajón. Lo encontró. Lo dejó sobre el escritorio a la vista. Después abrió el archivador gris que estaba debajo de la ventana, el mismo de siempre, y revisó cada sección con calma, sin revolver nada. En la tercera pestaña encontró la caja de madera. Dentro había 2 cartas más, con el mismo tipo de sobre, también abiertas, también guardadas con cuidado. No las leyó. Sacó el teléfono, fotografió cada carta en su lugar exacto, registró el orden en que estaban y volvió a cerrar la caja con la misma presión con que la había encontrado. Cuando los estados bancarios llegaron el viernes, Rodrigo los extendió sobre su mesa de trabajo en orden cronológico, del más antiguo al más reciente, con los bordes alineados. Las transferencias aparecieron sin esfuerzo. No era una sola, eran 16, distribuidas a lo largo de 4 años, siempre en octubre, siempre al mismo destinatario, siempre por un monto que no era pequeño, pero tampoco era escandaloso, el tipo de cifra que puede perderse entre otros gastos si nadie la busca. Rodrigo tomó el lápiz y marcó cada una con un círculo, contando en voz baja, y cuando terminó dejó el lápiz sobre la mesa y miró la hoja sin moverse. Todavía faltaba la pieza que conectaba ese dinero con las cartas y con la frase que alguien había tachado con tanta fuerza que el papel había cedido. Las fotografías estaban abiertas en la pantalla cuando Rodrigo se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá y los papeles impresos a su alrededor como hojas caídas. Había impreso las 2 cartas esa mañana en la papelería de la esquina, sin leer todavía con cuidado, solo para tenerlas en las manos. La primera carta tenía fecha de hacía más de 20 años y su padre la empezaba con un apodo, 2 sílabas cortas que Rodrigo nunca le había escuchado usar con nadie. No era el nombre de la mujer del recibo. Era algo privado, algo que se construye durante años de cercanía, y eso ya era suficiente para entender qué clase de cercanía había sido. Más abajo, en el segundo párrafo, su padre mencionaba a un chico. No decía mi hijo, pero lo decía todo alrededor de esa palabra, como quien dibuja una silueta sin trazar el centro. Rodrigo leyó ese párrafo 3 veces, cada vez más despacio, y la tercera vez lo leyó en voz baja sin darse cuenta. El chico había nacido 11 años antes de que Rodrigo cumpliera 20, cuando su padre ya estaba casado con su madre, cuando ya existía esa casa con el pino en la entrada y el olor a café de las mañanas del domingo. Todo eso ya existía, y al mismo tiempo existía esto. Rodrigo dobló la primera carta con cuidado, como si el papel fuera a romperse, y tomó la segunda. Era más reciente, con fecha de hace 3 años, redactada en un tono diferente, más seco, casi notarial, como si su padre hubiera aprendido a hablar sin sentimiento cuando el asunto se volvió dinero. En esa carta había un arreglo: pagos a cambio de silencio, con una cláusula que decía explícitamente hasta después de mi muerte. Y Rodrigo se detuvo en esa frase porque su padre la había escrito sabiendo que él iba a morir, o al menos sabiendo que algún día iba a morir,
y había elegido ese momento como el límite. También decía que el chico ya era adulto y que tenía derecho a saber, pero que él no podía enfrentarlo en vida. Le pedía a la madrastra que lo hiciera después. Le pedía que resolviera lo que él no pudo. Rodrigo pensó en la voz de la madrastra 3 días después del entierro, cuando puso la carpeta azul sobre la mesa y dijo que su padre quería que todo quedara resuelto antes de irse, y entendió que esa frase nunca había sido sobre la herencia. Era sobre ese otro hijo. Era sobre la deuda que su padre había decidido pagar desde la tumba, a través de ella, sin decirle a Rodrigo una sola palabra en vida. Fue entonces cuando notó que tenía las manos frías. El cuarto no estaba frío. El calefactor seguía encendido y podía escuchar su zumbido bajo, constante, pero sus manos estaban frías, como si la sangre hubiera decidido retirarse hacia adentro. Tomó la primera carta otra vez y buscó la línea tachada, la que había roto el papel con la presión del bolígrafo, la que no había podido leer la primera vez. Ahora, con el contexto de todo lo demás, podía reconstruirla. Decía algo como él nunca tuvo que saberlo, pero merece saber. Y su padre había tachado esa línea con tanta fuerza que casi perforaba el papel, como si hubiera querido destruir la contradicción en vez de resolverla. La madrastra sí la había resuelto. La había resuelto a su favor, en silencio, con una carpeta azul sobre la mesa del comedor y la palabra trámite en la boca. Rodrigo acomodó los papeles sobre la mesa de la cocina, con la misma calma con que se ordena algo que ya no puede desordenarse. Primero el recibo del hotel en Puebla, con la fecha subrayada en azul. Después los estados bancarios con los retiros marcados en rojo, 1 por año, siempre en octubre. Encima, colocó las fotografías que había tomado con el teléfono a las cartas manuscritas. Y al final, cerrando la secuencia, el documento notarial con la cláusula del acuerdo previo al matrimonio. No necesitó buscar mucho para encontrarle el orden. La historia se organizaba sola, como si siempre hubiera estado esperando que alguien la mirara sin apartar los ojos. Metió todo en una carpeta azul que encontró en el cajón donde su padre guardaba los recibos de servicios y la cerró con el broche metálico sin hacer ruido. No era rabia lo que sentía mientras hacía eso. Era algo más frío y más permanente, la necesidad de que lo que sabía tuviera una forma que cualquier otro pudiera verificar. Se sentó frente a la computadora y buscó los registros del negocio clausurado que había visto mencionado en una de las cartas, una distribuidora de materiales registrada, en Querétaro, a nombre de una mujer cuyo apellido coincidía. Desde ahí llegó a un perfil en una red social. Un hombre de aproximadamente su edad, foto de perfil frente a una camioneta blanca. Ciudad de residencia a 3 horas en carretera. Rodrigo no movió el cursor hacia el botón de contacto. Solo lo miró. Tenía una mandíbula parecida a la de su padre, la misma forma de los hombros en la foto, y eso fue suficiente para que algo en el pecho de Rodrigo se asentara con el peso de lo definitivo. Cerró la pantalla y apagó la lámpara del escritorio, pero no se acostó. A las 3 de la madrugada estaba de pie en la cocina, calentando agua en la olla pequeña que su padre usaba cada mañana, la de acero con el mango negro desgastado. Preparó una infusión de manzanilla, la misma que él tomaba cuando no podía dormir, y la dejó enfriar sobre el mantel sin tomar más de 2 sorbos. Se sentó frente a la carpeta azul cerrada y la tocó con la yema de los dedos, recorriendo el broche sin abrirlo, porque ya no necesitaba abrirla para saber lo que contenía. Repasó mentalmente los octubres,
el de 1998, cuando su padre llegó tarde de un congreso en Guadalajara y trajo un juguete que no era de su talla, el de 2003, cuando canceló el viaje familiar por un problema con un cliente que nunca tuvo nombre. Todo encajaba ahora con la precisión de las cosas que duelen, no por ser confusas, sino por ser exactas. Cuando el reloj marcó las 4:10, Rodrigo tomó el teléfono y le escribió a Elena un mensaje breve, que necesitaba pasar por la casa al día siguiente para terminar con los trámites de la herencia. La respuesta llegó a los 4 minutos, sin signos de exclamación, sin preguntas, solo un sí, aquí te espero. Y Rodrigo dejó el teléfono boca abajo sobre la carpeta, apagó la luz y esperó que amaneciera. Rodrigo llegó a la casa de su madrastra un martes por la mañana, sin llamar antes, con una carpeta delgada bajo el brazo. Elena abrió la puerta con una taza de café en la mano y algo en su expresión cambió en el momento exacto en que vio la carpeta. No dijo nada. Él tampoco. Entraron al comedor como si ambos supieran que esa conversación llevaba años esperando esa mesa. Rodrigo puso la carpeta frente a ella sin abrirla todavía. La dejó ahí, entre los dos, como un objeto que ya pesaba solo. Elena dejó la taza sobre el mantel de hilo blanco que él recordaba de la infancia, el mismo que su padre compraba en el mercado cada enero. Entonces Rodrigo abrió la carpeta y deslizó el primer documento hacia ella con 2 dedos, sin apresurarse, sin levantar la voz. Era el recibo de la notaría con la fecha subrayada en tinta azul, 3 semanas antes de que su padre muriera. Elena lo miró y sus manos se quedaron quietas sobre la mesa, sin intentar tocar el papel. Rodrigo colocó después las fotografías, una por una, ordenadas cronológicamente, como si estuviera explicando algo en lugar de acusando. Cada imagen era una pregunta que él ya había respondido solo, durante noches enteras, y que ahora simplemente ponía en el lugar que le correspondía. Elena respiró hondo, un sonido breve y contenido, y apartó la vista hacia la ventana por un segundo antes de volver a los papeles. Rodrigo no la apuró. Tenía todo el tiempo del mundo porque el tiempo ya no corría a favor de nadie más que de él. Margarita no esperó a que él dijera nada más. Recogió su bolso del sillón con un movimiento que parecía ensayado desde hacía años y salió sin cerrar la puerta del todo. El marco quedó entreabierto, dejando entrar el aire frío del pasillo, ese olor a pintura vieja y piso encerado que Rodrigo asociaba con las noches de insomnio de su infancia. Él no se levantó del suelo. Escuchó sus pasos alejarse por las escaleras, el eco disminuyendo piso por piso hasta que no quedó nada. Los papeles impresos seguían esparcidos a su alrededor como hojas caídas, con los bordes levantados por la corriente. La pantalla del laptop todavía encendida proyectaba una luz azulada sobre sus manos quietas. Rodrigo miró el recibo sobre la mesa de la cocina, el mismo que había traído la noche anterior sin quitarse el abrigo, y por primera vez comprendió que ese papel era la última pieza, no la primera. Cerró la laptop con cuidado, como si el gesto pudiera contener algo. El departamento quedó en silencio completo, salvo por el refrigerador, que emitía su zumbido, constante e indiferente. Se quedó sentado ahí hasta que la luz del pasillo se apagó sola, y la oscuridad que entró fue la misma de siempre, pero ya no pesaba igual. Después de un rato que no supo medir, Rodrigo recogió uno solo de los papeles del suelo, lo dobló con lentitud y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del pecho.
Rodrigo salió de la casa de Elena con la carpeta bajo el brazo y el peso de algo, que ya tenía nombre. Manejó de regreso a su departamento sin música, sin radio, con las manos firmes sobre el volante y los ojos fijos en la calle. Cuando entró, dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y fue directo a la cocina a preparar café, como si el cuerpo supiera que necesitaba comenzar por algo pequeño y concreto. Mientras esperaba a que el agua hirviera, abrió la libreta que usaba para el trabajo y anotó 3 palabras en la primera página en blanco: dinero, nombre, notaría. No era rabia. Lo que sentía mientras escribía era orden. La misma sensación que tiene alguien que por fin sabe dónde están las piezas, aunque todavía no sepa cómo armarlas. Bebió el café de pie, mirando la carpeta desde lejos, como quien mira un objeto que ya no puede hacerle daño, pero que tampoco conviene ignorar. Después, se sentó, sacó su teléfono y buscó el número de un abogado que había conocido años atrás en Minimacintium, los tiempos en que su padre aún firmaba papeles con el presente. Marcó el número, esperó 3 timbres y dejó un mensaje de voz breve. Necesitaba revisar el estado legal de una propiedad y quería hacerlo. Bien, sin apuros. Colgó y anotó la fecha en la libreta junto a las 3 palabras. Eso también era una decisión. Dejar registro, no actuar desde el impulso, sino desde la evidencia. Esa tarde ordenó su escritorio por primera vez en meses. Tiró papeles viejos, separó documentos en 2 carpetas distintas y etiquetó cada una con letra clara. El departamento olía a café frío y a papel viejo, y sin embargo algo en el aire se sentía diferente, como cuando se abre una ventana que lleva demasiado tiempo cerrada. Antes de dormir, Rodrigo revisó las fotos que había tomado en casa de Elena con el teléfono. Las organizó en una carpeta digital y las nombró con fechas exactas. No lloró esa noche. Simplemente apagó la luz, se acostó boca arriba en la oscuridad y supo, con una claridad sin adornos, que el duelo y la acción podían ocupar el mismo espacio. 3 semanas después de aquella mañana, Rodrigo firmó los documentos de transferencia con una pluma que no era suya y guardó su copia en el mismo cajón donde había encontrado la carta. El departamento que su padre había puesto a nombre de Elena quedó desvinculado del fideicomiso familiar, tal como lo establecía la cláusula, que nadie había leído excepto él. No fue una celebración. Fue más parecido al sonido que hace una llave al encajar por primera vez en la cerradura correcta. Volvió al trabajo ese mismo lunes y sus colegas notaron que cargaba el teléfono sin volverlo a revisar, cada 10 minutos como llevaba meses haciendo. En la oficina alguien había dejado café recién hecho y Rodrigo sirvió una taza sin pensar, como si ese gesto simple fuera una forma de reclamar algo que le pertenecía. Por las tardes pasaba frente al espejo del baño y ya no desviaba la mirada con esa incomodidad sorda que lo había acompañado desde el funeral. Un jueves por la noche ordenó la gaveta de su escritorio y encontró una fotografía de su padre que había dejado boca abajo sin darse cuenta de cuándo lo había hecho. La levantó, la miró un momento y la colocó derecha sobre el estante junto a los libros de derecho. No hubo lágrimas, ni discurso interior, solo el peso exacto del gesto. Elena no volvió a llamar después de que el abogado le notificara la resolución, y ese silencio era distinto al anterior. Ya no pesaba, simplemente ocupaba el lugar que le correspondía. Rodrigo entendió entonces que la pequeña victoria no era haber ganado los papeles, sino haber dejado de esperar que alguien le devolviera la versión de su padre
que nunca existió. Rodrigo salió de la casa de Elena con la carpeta vacía doblada bajo el brazo, como si ya no necesitara sostener nada. Caminó 3 cuadras antes de detenerse frente a una ferretería que no había visto nunca, con el letrero pintado a mano y la puerta de madera hinchada por la humedad. No entró. Solo se quedó parado en la acera, mirando su propio reflejo en el vidrio sucio de la ventana, y no reconoció del todo al hombre que le devolvía la mirada. Había algo distinto en los hombros, como si hubieran bajado 1 centímetro, sin que él lo ordenara. Esa tarde, de vuelta en su departamento, hirvió agua para el café, aunque eran casi las 5, y hacía semanas que no tomaba café a esa hora. Lo sirvió en la taza azul que usaba su padre cuando lo visitaba, la única que guardó sin saber bien por qué. El café estaba amargo, y lo tomó igual, despacio, sentado frente a la ventana que daba al patio interior, con la ropa tendida de los vecinos. Pensó en su padre. Pero esta vez la imagen que llegó no fue la del hospital, ni la del funeral, sino la de un domingo antiguo, los dos comiendo pan con mantequilla en silencio. No era un recuerdo de traición, era solo un hombre y su hijo, con hambre, en una mañana ordinaria. Rodrigo apoyó la taza sobre la mesa y dejó que esa imagen se quedara sin empujarla hacia ningún lado. La herida seguía ahí, pero por primera vez no sangraba mientras la miraba. Rodrigo abrió el cajón de su escritorio y sacó el sobre Manila, que había estado ahí desde el primer día, el que encontró entre las cosas de su padre, con el nombre de Elena escrito a mano. Lo sostuvo un momento bajo la luz de la lámpara, sintiendo el peso exacto de ese papel, que había cambiado todo lo que creía saber. Lo abrió por última vez, no para leer, sino para confirmar que sus manos ya no temblaban al tocarlo. La carta seguía siendo la misma. 4 párrafos en letra apretada, una confesión sobre la venta de la empresa familiar que su padre había pactado con Elena, sin decirle nada a él. Rodrigo dobló el sobre con cuidado, sin apresurarse, y lo colocó dentro de la carpeta que ya contenía los documentos firmados 3 semanas atrás. Encima puso su copia de la transferencia, la que guardaba desde aquella mañana con la pluma prestada. Cerró la carpeta con el broche metálico y la dejó sobre la mesa con la misma calma con que se deja algo que ya cumplió su función. Fue a la cocina, preparó café, escuchó el sonido del agua hirviendo sin apurarlo. Se sentó frente a la ventana con el pocillo entre las manos y miró la calle sin buscar nada en particular. Su padre había muerto creyendo que ese secreto protegía algo, o a alguien, o tal vez solo su propia comodidad. Rodrigo nunca sabría con certeza cuál de las 3, y había decidido que esa incertidumbre ya no le pertenecía. Bebió el café hasta el fondo, lavó el pocillo, lo dejó boca abajo sobre el escurridor y siguió con su día. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.